la palabra. Así que le pido por favor que me acompañen a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a hablar en Apocalipsis capítulo 3. Y cuando lo tengamos nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a comenzar por la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3. Muy bien, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Suma reverencia a la escritura, a la palabra de nuestro Dios eterno. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oído a la palabra. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu santa y hermosa palabra, Dios. Señor, que sea tu Espíritu Santo revelándonos hasta lo más profundo de las riquezas espirituales que tú tienes para nosotros en este tiempo, Dios. Que salgamos de aquí con más ganas de enamorarnos más de ti, de buscar más en tu presencia, de consagrarnos más a ti, Señor. Toma la totalidad de nuestra vida y deja que la influencia del Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, a ti rendimos toda gloria y honor por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Bueno, tome asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Bien, antes de comenzar me gustaría decir que contrariamente a lo que mucha gente dice del libro de Apocalipsis, que da miedo, que es terrorífico, que es tenebroso, que nadie lo lee porque le da miedo a la gente, en realidad el Apocalipsis es un libro tan precioso y tan lleno de riquezas espirituales para la iglesia que es imposible no enamorarse de Jesús al leer Apocalipsis. Es más, Apocalipsis es un libro de esperanza, porque se escribió casi aproximadamente en el año 95 después de Cristo, cuando estaba pasando la iglesia primitiva una de las más crueles persecuciones de su historia. En los tiempos del emperador Domiciano, los estaban persiguiendo para matarlos, para quemarlos vivos, para lanzarlos al Coliseo romano y muchas otras cosas más. Eso pasó en ese tiempo. Juan, que fue quien escribió el Apocalipsis, estaba exiliado en la isla de Patmos, y ahí es donde Dios le reveló el Apocalipsis, lo cual tiene una enseñanza para nosotros. Cuando estás pasando por el peor de tus circunstancias, los peores momentos, cuando sientes que quieres renunciar, cuando no quieres venir más a la iglesia, ahí es donde Dios se manifiesta con más claridad. O sea, a Dios le gusta aparecerse en los momentos más duros para que entiendas que Él no te ha soltado la mano. Él no te ha soltado la mano. Y en esta misma circunstancia le reveló a Juan el Apocalipsis. Lo mismo puede hacer con nosotros, revelar el propósito de Dios en tu vida. Y no es casualidad que cuando usted abre las primeras páginas de Apocalipsis, lo primero que aparece es Jesús corrigiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque los capítulos que siguen es el juicio de Dios sobre el mundo. Y esto cumple la palabra que dice: el juicio de Dios empieza ¿dónde? En la casa de Dios, en la iglesia. El juicio de Dios empieza en la iglesia. Por eso el Apocalipsis comienza Jesús corrigiendo a su iglesia, para después desatar el juicio con las plagas al mundo que no cree. Ese es el libro de Apocalipsis. Ahora bien,
El título de este mensaje es La Iglesia Muerta. La Iglesia Muerta. Ese es el territorio. ¿Cómo puede ser posible que alguien sea iglesia y a su vez esté muerto o esté moribundo? Podría ser más exacto, a punto de morir. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible esto? Vamos a analizar un poco lo que esta iglesia tenía en contra. ¿Qué era lo que Jesús le estaba corrigiendo a la iglesia de Sardis? Y para hacerlo es importante que nos vayamos al contexto histórico, porque el contexto histórico va a ser un eco en nosotros para que nos podamos analizar. Y el propósito de estas prédicas sobre estas iglesias no es un estudio más, es para que usted y yo nos veamos en el espejo y podamos ver qué clase de iglesia somos, cómo estamos delante de Dios, y que estas iglesias sean nuestro espejo, para prepararnos para lo que Dios quiere hacer en Santiago del Estero. Amén. Vamos a prepararnos porque usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Yo lo creo firmemente, mi amado hermano. Entonces, ¿cómo era la ciudad de Sardis? Miren qué tremendo, porque cuando usted empieza a leer las primeras líneas de cada una de las iglesias, Jesús se presenta de una manera diferente. Él utiliza diferentes expresiones para referirse a él mismo en cada una de esas iglesias. En este caso, él dice que el que tiene los 7 espíritus. ¿Qué significan los 7 espíritus? En la numerología bíblica, el número 7 significa la perfección. Por ende, él está presentándose como el que tiene al Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios representan la totalidad y la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué él empieza presentándote como el Espíritu Santo? Porque le está hablando a la iglesia muerta. ¿Y qué es lo que nos da vida? El Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Ya comenzando la carta, vamos entendiendo lo que significa esto. Cuando él habla de los 7 espíritus, él inmediatamente se está presentando como aquel que le puede dar la vida a esa iglesia que se está muriendo. Eso es lo que significa. Ahora bien, mire qué tremendo, porque estudiando esto, el Señor me ha hecho sorprenderme. Le decía a mi esposa, qué tremendo es Dios, porque me metí en el contexto histórico de la ciudad y ahora entiendo por qué Jesús le habla de la manera que le habla. Porque Jesús siempre te va a hablar a ti con cosas que tú vas a entender. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien, pues no me escucho yo. Jesús siempre te va a hablar de cosas que tú vas a entender. Ya me vas a entender lo que quiero decir. La ciudad de Sardis era una ciudad que quedaba a lo profundo, de lo más alto, de un muro inalcanzable. Era como un promontorio, algo así como un muro grandísimo. No sé si han visto en las fotos aquellas islas que tienen como una especie de un muro enorme que no se puede ni escalar. Bueno, Sardis quedaba en uno de esos muros. Y ella siempre confió de que nadie podía penetrar esos muros. Ella se confió de su fortaleza, lo cual no está mal, porque nosotros tenemos que fortalecernos en Dios. Pero en el año 546 a.C., es decir, siglo 5 antes del Señor, de que venga el Señor por primera vez, había un rey que se llamaba Creso. Y este rey, con su ejército, vivía confiado de que nadie lo iba a atacar y nadie lo iba a sorprender. Pero ¿qué pasó? Él, su ambición, como todo rey, se vio envuelta en el imperio persa que gobernaba Ciro. Ciro gobernaba el imperio persa que estaba a pocos kilómetros de allí. Y él, el rey de Sardis, se fue a consultar a una adivina y le preguntó a la adivina si era de Dios que él fuera a conquistar esa tierra. Mire esto. Y ahí resulta que la adivina le dijo, si cruzas el río vas a destruir a un gran imperio. Y él tomó esa palabra como que él iba a ser el victorioso. Él iba a destruir el imperio si él cruzaba el río. ¿Qué sucedió después? Él cruzó el río y el imperio que quedó destruido fue el de él. Él fue el imperio que quedó destruido. No obstante, a pesar de esto, se devuelve a su ciudad, se refugia por miedo en esa ciudad porque sabe que nadie la puede penetrar. Es una fortaleza militar imposible de penetrar. Pero pasó algo interesante. Durante la noche, uno de los militares que tenía su casco, su yelmo, se descuidó y se le cayó el casco al fondo. ¿Qué hizo este hombre? En medio de la noche
bajó por el muro, revelándole a los enemigos cómo escalarlo, y cuando recupera el casco, sube, ya los enemigos sabían cómo atacarlo. De esta manera entonces el rey quedó confiado en que su fortaleza nadie la iba a tumbar. Los enemigos de Persia escalaron por el mismo camino donde el militar bajó y los sorprendieron en la noche y los destruyeron todo. Lo destruyeron todo y la ciudad quedó en ruinas. No obstante, 300 años después, un nuevo rey, esta vez su enemigo era Antíoco el Grande, hizo lo mismo, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. ¿Y qué pasó? Este rey no sabía que eso había pasado y se confió nuevamente en su fortaleza. No vigiló, de hecho no tenía militares en la fortaleza, no se mantuvo vigilante. Pero Antíoco sí conocía la historia y él escaló por el mismo muro hasta que llegó por la noche y volvió a destruir la ciudad. En esa ciudad, años después, viene el Imperio Romano y se establece la iglesia cristiana. Ahora bien, usted me preguntará, ¿de qué sirvió esta historia contarla? ¿Para qué necesitamos contar esta historia? Porque Jesús, cuando les dice, vigila, vigila, le está recordando a los habitantes de Sardis lo que les pasó cuando ellos no vigilaron, fueron conquistados. ¿Se entiende esto? Ahora sí entendemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la enseñanza y por qué Jesús le dice sé vigilante? Porque antes no lo fuiste y fuiste conquistado. Y una iglesia que no vigila es conquistada por el pecado. Una iglesia que no vigila, que no está atenta a las cosas que le están pasando, rápidamente puede caer en el pecado. Y cuando tú estás en un puesto que Dios te está dando responsabilidad, te está dando compromiso, si no vigilas y se te sube a la cabeza, muy probablemente sepas que estás a punto de caer. ¿Por qué? Porque el que crea que esté firme, mire, que no caiga. Entonces Jesús está acercando a esta iglesia que está moribunda para decirle, ten la humildad de reconocer que tus obras no están perfectas delante de mí. No están para morir porque estás a punto de morir. Vas a perder tu condición de iglesia, tu condición de siervo, de sierva, la vas a perder. Esto no quiere decir que te vas a perder en el infierno, pero vas a perder todo lo que Dios tenía para ti por no vigilar, por no estar atento. Ahora, ¿de qué cosas me tengo que cuidar como iglesia si yo tengo el Espíritu Santo que me puede proteger? El Espíritu Santo representa la fortaleza de la ciudad. Obviamente nadie va a poder penetrar la fuerza del Espíritu Santo. Pero nosotros, al dejar la comunión con el Espíritu Santo, nos volvemos como el militar que perdió el casco. Nos volvemos descuidados y revelamos al enemigo la puerta abierta que él puede utilizar para hacerme daño. ¿Se entiende esto, mis amados hermanos? ¿Estamos bien? Amén. Sí. Me parece que no estoy escuchando. Sí. Bueno, ahora sí. Bien. Esto es importante saberlo. Lo otro que Jesús le dice, hay obras tuyas que están para morir. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál es la motivación con la que tú sirves a Dios? ¿Para que te vean a ti? Esta ciudad era muy rica y vivía del comercio que conectaba a Esmirna y otras ciudades que estaban cerca. Y cuando ellos se confiaban en sus bienes materiales, pensaban que esa era la verdadera prosperidad. Pero la verdadera prosperidad, mis amados hermanos, pasa cuando nosotros estamos bien delante de Dios, porque Él se encarga de nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros pensamos poner nuestra confianza en mi propia fuerza, en mi propia opinión, en lo material, yo estoy para morir. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en el que me ha dado vida. Esa es la realidad. No estoy confiando. Yo vengo a la iglesia, o hay gente que viene a la iglesia nada más aquí, ora aquí nada más. La única vez que abre la Biblia es cuando está en la iglesia. Entonces una persona así no está vigilando, no está siendo consciente del peligro que corre. Y por eso muchas veces la gente cae en religiosidades. Se acostumbran a una sola forma de hacer las cosas. Ay no, yo hago esto así porque siempre me enseñaron así. Y no entienden de dónde las cosas, salen las cosas, dónde está la enseñanza, dónde está el fundamento. No entienden porque son tan religiosos que hacen las cosas de manera mecánica. Cuando oran, hasta la oración causa rechazo.
Porque es una oración automática, mecánica, es prácticamente un rezo. Es prácticamente un rezo, una letanía católica. Y lo digo con todo respeto, pero es así. Pero nosotros tenemos que, cuando oramos, cuando alguien tiene comunión con Dios, se nota eso. Usted se nota cuando usted está bien con Dios, porque está todo el tiempo en comunión con el Señor. Como sea, lo está haciendo. Está escuchando una adoración, está poniendo una alabanza, está orando, está repartiendo tratados, está involucrado en las cosas de Dios. Y cuando usted se involucra, usted está vigilando también. ¿Por qué? Porque la vigilancia no es una cuestión individual, es corporal también. En el matrimonio, el esposo que ora por la esposa que ora por el esposo, ahí hay una fortaleza, hay una comunión de una sola carne. Pero si estamos como perro y gato, muy probablemente nos van a conquistar con el pecado. Muy probablemente. Y somos una tierra que está en peligro de ser atacada. Y esta iglesia, mis amados hermanos, esta congregación, nosotros estamos aquí para aprender lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer. Porque ya hemos aprendido de pasadas experiencias de otros lugares donde hemos estado, que lo que hemos estado haciendo no nos ha traído bendición, no nos ha traído cercanía a Dios. Hay gente, como decíamos en el estudio bíblico recién, que utiliza la Biblia para hacer daño, utilizan la palabra de Dios para sacar diezmos, sacar ofrendas, sacar cosas y dañar a la gente y hacerle creer que está haciendo lo de Dios porque salió de la Biblia. Y se olvida que el diablo también se sabe la Biblia, porque el diablo le citó la palabra de Dios en Mateo 4 cuando tentó a Jesús. El diablo le sacó la Biblia a Jesús y le dijo, dice la Biblia esto, dice la palabra esto. O sea que el diablo también usa la palabra de Dios, pero la usa para dañar, la usa para hacer daño. Y hay ministros de Jesucristo que se prestan para eso, usando la Biblia para hacer daño, usando mi propio carácter, mi propia opinión, mi propia soberbia, para decir a la iglesia lo que yo quiero que escuchen, pero no lo que Dios quiere decir. Por eso mi enfoque tiene que estar, ¿cuál es el mensaje de Jesús para Sardis? El arrepentimiento, el arrepentirme de aquello que yo sé que está mal y no he querido reconocerlo. Porque hasta el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Pues yo estoy tranquilo en mi casa, no le hago daño a nadie. Bueno, pero sabes lo que hay que hacer lo bueno y no lo haces. Eres un negligente. Porque uno de los peores pecados que podemos ocultar es la pereza espiritual. Me da flojera leer la Biblia, no quiero orar, no quiero hablar de Dios, no quiero... Entonces algo me está pasando, estoy muriéndome por dentro. Yo tengo que reconocer de dónde he caído y arrepentirme y poder venir y ponerme en el espejo de Dios y decir, Señor, trata con mi corazón porque yo necesito recuperar lo que tú me diste. Amén. Diciendo esto, hermano, ¿va a correr a la gente de la iglesia? Bueno, el problema no es mío. El problema no es mío. Hablaba con el hermano Pablo recién, le decía, es preferible ser 5, 6, 7 que están salvos a 1 millón de personas que no conozcamos y no somos salvos. Amén. ¿Para qué nos sirve la cantidad si no tenemos la calidad? Porque mira lo que dice Jesús a Sardis. Hay pocas personas en ti que tienen sus vestiduras que son dignas de estar conmigo. Y esas pocas personas están bendiciendo a los otros, los están cuidando de que no sean expulsados de la iglesia, porque Jesús no está haciendo una división de la iglesia. Lo que dividimos la iglesia somos nosotros a veces. Nosotros somos los que dividimos la iglesia, con el chisme, con la murmuración, con hablar mal del otro, ahí la dividimos. Pero Jesús está considerando iglesia a los que están muertos por causa de los que están vivos, porque somos un cuerpo, mis amados hermanos. Y todo lo que usted sufre como cuerpo, lo sufrimos. Todo lo que un hermano hace, afecta a la iglesia. Porque si usted se va al banco y usted está muerto de impaciencia en el banco y está ahí diciendo malas palabras y grosería y chocando a todo el mundo, la gente no va a decir, fulanito se portó así. ¿Qué van a decir? El evangélico. ¿Es o no es? El evangélico le pasó esto. El evangélico, mira cómo es. Y dice que es evangélico, mira cómo se comporta. Entonces ya no somos nosotros, estamos dejando mal al Señor. ¿Se entiende esto? Amén. Y por eso yo tengo que cuidar mis palabras, mis acciones, mis testimonios, lo que yo estoy demostrando a los ojos de la gente. Porque la persona que menos usted piensa que está pendiente de usted, está pendiente de usted. Amén. Y está pendiente de usted porque quiere ver lo que Dios está haciendo en usted. Quiere ver si el Dios que usted predica cambia vidas. Y la forma de hacerlo no es cuán bonito usted hable, sino cuando usted camine con el Señor. Porque cuando usted camina con el Señor se nota eso.
Si tú no conoces a Dios, tu corazón no ha sido transformado. Tu corazón no ha sido renovado. Y si te importan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, revísate. Revísate, porque muy probablemente no seas de Dios. Si quieres hacer las cosas a tu manera, sin establecer lo que dice la palabra, revisémonos. Porque a veces, voy a decir esto con total responsabilidad, porque a veces, usted recordará lo que hizo Absalón con David. ¿Se acuerdan? Se le reveló a Absalón a David, tomó sus mujeres y reclamó el reino para sí. Y aún así David lo amaba tanto que cuando Absalón cayó bajo el juicio de Dios, a David le dolió. Pero todo eso fue consecuencia del pecado de David. Y mire cómo nosotros somos responsables de que nuestras acciones puedan llevar a otros a cometer errores. Y otros decimos, pero la culpa es de él porque cometió el error. Sí, pero tú lo influenciaste a eso. Tú lo influenciaste a que esa persona cometiera errores. Y yo estoy aquí, soy un ser humano como cualquier otro. Tengo defectos, tengo virtudes, pero no cometan mis errores si algún día ustedes me ven cometer errores a mí. No cometan mis errores. Llénense de Dios, oren por mí. Limpien sus vestiduras en el Espíritu Santo. Sigan adelante, no se detengan, porque la obra no es mía, es de Dios. Y el único que tiene que ser digno de reconocimiento y gloria es Él. Es Él. Esto que Dios quiere hacer no es porque nosotros de repente se nos ocurrió hacer algo diferente. No. Olvídese de eso. Es porque Dios ya tiene tu reemplazo cuando no quieres hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Dios no se va a detener porque tú no quieres hacer lo que Dios quiere hacer. Él te va a dar un tiempo para que lo hagas. Responde a lo que Dios quiere hacer. ¿Quieres un fundamento bíblico para esto? Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, si estos callan, las piedras hablarán. Amén. O sea, el evangelio no es que se va a parar porque ustedes no quieren hacer las cosas. Yo voy a levantar a quien quiera hacerlo. Y hoy, lastimosamente, mis amados hermanos, la iglesia de Sardis, la iglesia que está muriendo, es la iglesia que tiene su atención puesta en todos lados, menos en Cristo. Menos en el Señor, porque no vigilaron. Y porque no vigilaron, fueron infiltrados por la ideología de género, por el materialismo, por el Dios de la recompensa. Yo te doy para que tú me des. Fueron infiltrados de esas cosas. Y es vergonzoso como ver hermanos peleándose en la iglesia, coqueteándose, parejas casadas con otras personas que obviamente no están casadas con ellos, haciendo cosas extrañas. ¿Cómo puede ser que eso pase en el pueblo de Dios? Porque no hay vigilancia. Y al no haber vigilancia, tus sentidos están dormidos. Para que el sentido esté despierto, tienes que vigilar. Para que no caigas en las cosas que a Dios no le agrada. Para que no te haga daño tu alma. Tienes que vigilar. Y quiero terminar con esto. Lo que Dios promete: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Algunos piensan, bueno, eso quiere decir que Dios sí puede borrar mi nombre del libro de la vida. No significa eso. Lo que Dios está prometiendo es que Él no lo hará, porque el nombre que está escrito en el libro de la vida no hay forma que Dios lo borre, porque Dios lo preserva. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Dios no va a borrar tu nombre si tu nombre está escrito. No lo va a borrar, esa es la promesa de Él. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el compromiso que tenemos para no ser la iglesia de Sardis? Hoy en día la iglesia de Sardis ya no existe más, ¿sabía eso? No existe más. La absorbió el metropolitanato de la iglesia ortodoxa. Ya esa iglesia como la conocimos en Apocalipsis no está más. Lo cual quiere decir que la gran mayoría de ellos no vigilaron. Si usted hace una investigación histórica, se va a dar cuenta que es parte absorbida de una iglesia católica ortodoxa. Ya no existe esa iglesia. O sea que el Señor está hablando muy en serio aquí. Entonces nosotros tenemos que tomarnos en cuenta que para que podamos afirmar las obras que hay en nosotros, hay que vigilar. Y la vigilancia no es solamente con aquello que es obvio, sino aquello que también es sutil. La sutileza, cómo me están hablando, cómo me están tratando, qué me están diciendo, qué programas de televisión estoy viendo, qué cosas estoy escuchando, dónde estoy asistiendo, con quién me estoy relacionando. Eso también hay que vigilar, porque por ahí el diablo se va a meter. ¿Para qué? Para seducirte, para llevarte a cosas que a Dios no le agradan.
para llevarte a momentos y a oportunidades que te van a robar la bendición. Y Dios quiere, ¿sabe cuál es el plan más malévolo de Satanás? Destruir tu identidad y tu familia. ¿Por qué? Porque haciendo eso, tú te desviarás del propósito de Dios, si Él logra eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Mi identidad de quién soy yo en Cristo, que soy iglesia. Que yo soy iglesia porque he sido comprado por precio de sangre. Y eso no te lo puede dudar nunca. Y cuidar mi familia, mi ministerio. Porque estoy cuidando la sociedad. La sociedad está compuesta de familias. Pero cuando yo estoy con la sinvergüenzura de la pornografía, de todas esas cosas y toda la identidad de género que hay por ahí, que el diablo ha estado introduciendo, incluso en la iglesia, yo soy entonces la iglesia de Sardis. Y parece que este mensaje se perdió en el aire y nadie lo predica. Pero es necesario que volvamos a esto si queremos ser verdaderamente el candelero de Dios, si queremos ser la llama de fuego del Espíritu Santo. Si eso queremos serlo, hay que mantenerlo en la palabra. No importa si soy popular, si no soy popular, si yo lo aburro a usted, si le doy sueño, ahí está la palabra de Dios. Después rendiremos cuentas. Pero yo no puedo suavizar el mensaje para agradarle a usted. El mensaje para esta iglesia es el mismo para este tiempo. Hagamos las cosas bien, porque si no va a venir juicio. El juicio comienza en mi casa. Así de ordenado es Dios. Dios, antes de juzgar al mundo, te va a juzgar a ti. Pero quiero que sepas algo. Él quiere ser más tu padre que tu juez. O sea, Él te llama para que te reconcilies con Él, para que corrijas, y Él va a tener esa paciencia contigo. Corrige, vamos, arregla, para que puedas meterte en el plan de Dios. Y una vez que Él lo ha logrado, entonces va a juzgar al mundo. Y nosotros vamos a ser testigos de eso. Vamos a ser testigos de eso. Porque nosotros hemos puesto nuestras manos, nuestra vida en manos de Dios. Nuestro corazón en las manos de Él. Amén. Señor, no permitas que yo sea una persona que no vigile la fortaleza. Porque si no vigilo, puedo caer. Puedo ser como ese soldado que tengan en Cristo. El que venciere, yo lo vestiré de vestiduras blancas. Amén. El que venciere. Pero en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Entonces esto no depende de sus obras, depende de su fe. Amén. Porque no hay obra que usted haga para agradar a Dios o para ganarse la salvación. Por eso quiero referirme a eso. Porque las obras que hacemos conforme a Dios le agradan. Pero en realidad, la fe que salva es la fe auténtica, que me hace llenarme de Dios. Amén. Amén. Si usted cree esto, no sea como la iglesia de Sardis. Reconozcamos el arrepentimiento que tenemos que tener. Reconozcámoslo, porque es necesario que vivamos esto. Y por último, ¿cuáles son aquellas obras que yo tengo que hacer para volver al principio? Aquello que te enamoró de Dios. ¿Cómo te enamoró Dios? A través del evangelismo, a través de la adoración, a través del estudio, a través de la oración y la comunión. Vuelve a hacer eso y te vas a volver a encontrar con Él. Porque Él siempre te va a esperar. Por eso Él le dijo a la iglesia de Éfeso, ya me adelanté a la otra iglesia, recupera tu primer amor. Pero ¿cómo lo voy a recuperar, Señor? Haciendo las primeras obras, las que te enamoraron de mí, para que vuelvas a amarlo y seas el príncipe y la princesa de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar.